Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hacer como un pequeño estudio de la demografía electoral de Brasil. Fíjense que las elecciones que van a hacer el día 30 son unas elecciones que desde mi punto de vista, van a ser muy reñidas. ¿Por qué? Porque en los estados más importantes de Brasil, Bolsonaro le lleva una gran delantera a Lula da Silva. Pero si nosotros hacemos un análisis de la demografía electoral, que tiene 156 millones de personas registradas, y de acuerdo al esquema, las encuestas generan una diferencia de 7% en este momento, dando ganador a Lula da Silva. Pero hay una gran concentración, hay una gran polarización en ese país, lo que puede inducir a que los votos blancos, vamos a decir, los votos nulos y los votos en blanco se reduzcan ampliamente. Porque la gente, indudablemente, para que el otro no gane, va entonces a votar por el otro, aun cuando no esté de acuerdo con la política que haya generado o con las políticas que hayan generado ambos. Porque Lula da Silva, a pesar de que fue un gran presidente, se dice pues que se generó a lo largo de los 8 años, más los 6 años de la señora, que hubo un estado de corrupción bastante alto. Es lo que de alguna manera se tiene internalizado en las propagandas electorales que hay en Brasil. Y por lo tanto, mucha gente se influencia por esa situación. Cosa que de alguna manera, ese es el esquema, pues el esquema propagandístico, donde cada bando está a su favor, pues cada quien va de alguna manera a decir que su producto, que en este caso, el caso de Lula, es mejor, o el producto de Bolsonaro. Y hay una guerra de información tremenda, que yo considero que es una guerra cognitiva que se está generando en el Estado de Brasil. Por lo tanto, eso lleva a que realmente las elecciones van a ser muy ajustadas. Es decir, va a haber una diferencia pequeña entre un candidato y el otro. Esa diferencia, yo podría decir que está en alrededor de 4 a 5%. Es decir, Lula podría estar en el 50% y el señor Bolsonaro podría estar en el 46%. Y eso haría pues que entre los votos nulos y los votos blancos estaría un 4% reducido. Pero también puede pasar lo contrario, que Lula esté alrededor del 50% y Bolsonaro alrededor del 45%. Es decir, se reduce la brecha entre los dos. Pero pareciera ser que estaría garantizado prácticamente el triunfo de Lula, por el hecho de que en la primera elección la diferencia para él llegar al 50% más un voto fue de 1,6%. Y la diferencia de Bolsonaro para poder llegar al 50% fue alrededor de 6,8%. Entonces fíjense que esa es una brecha de 5%. Cuando usted calcula 6,8 entre 1,6, está alrededor del 5,2%. Y esa brecha, cuando usted la proyecta en cualquiera de los escenarios, de acuerdo a algunos expertos en la materia demográfica, de demografía electoral, hacen una diferencia de 5 puntos. Entonces, es allí. Pero por supuesto, ojo, esto que estamos diciendo aquí no es una cosa que se podría decir una suma. ¿Por qué? Porque muchos de los candidatos, la que llegó de tercero, está favoreciendo precisamente a Lula y sacó casi alrededor de 5%. Es decir, mucha de esa gente a lo mejor no va a votar por Lula da Silva. Entonces allí precisamente la correlación que se maneja en este tipo de cosas. Es decir, es un esquema electoral bastante, digamos, complejo. Entonces, examinando esta situación, de acuerdo a una formulación que hemos hecho, yo soy actuario y hay unos estadísticos también, pero formulaciones, no de campos. Entonces, esa es una diferencia que podría ser
estable en el tiempo. Entonces, esa diferencia de 4, 5%, 4,5, 5%. Eso es un elemento que es muy importante. ¿Por qué hacemos ese estudio? Porque para nosotros sería importante que las elecciones las ganara Lula da Silva, por el hecho de que tendríamos una mejor vecindad, ya que Bolsonaro es una persona completamente rígida y no está en consonancia con las relaciones entre Venezuela y Brasil. Para él eso es anatema. Entonces nosotros tenemos que apostar precisamente en el interés general de que gane la persona que de alguna manera en el corto plazo va a mejorar las relaciones con Venezuela y en la búsqueda de tener una economía, vamos a decir así, complementaria entre el norte y el sur de Venezuela y Brasil. Esa es pues la relación que existe con respecto a esto. Entonces, con esa mejor relación, nuestra economía, ¿verdad?, con esa buena vecindad, de alguna manera podría mejorar y así entrar en una buena vecindad, que es necesario porque desde el punto de vista geopolítico Lula da Silva hizo un gran trabajo en relación a los BRICS, y los BRICS en este momento son un elemento muy importante para la geopolítica mundial. Incluso se dice que Arabia Saudita está ya convencida y quiere entrar en los BRICS. Entonces, que es para los Estados Unidos eso es una piedra de tranca enorme para su hegemonía mundial. Y además el problema que hay ahorita en Europa, que Europa prácticamente está contra la pared en la materia de la energía, los altos costos energéticos, que incluso ya muchos de los grandes países que fueron grandes hegemones hace muchos años atrás en la Europa, que era la que gobernaba el mundo en el siglo XIX y parte del siglo XX, el Reino Unido pues entró en una gran crisis que en este momento la primer ministro del Reino Unido renunció, prácticamente está renunciando porque no puede resolver el problema que se está generando ahorita en el Reino Unido. Entonces allí toda esta serie de cosas que deben ser examinadas y por lo tanto en América Latina se necesita un grupo de líderes que puedan tener un juego geopolítico para el beneficio de América Latina en general, el Caribe y Centroamérica. Muchas gracias y hasta nuevo aviso.